esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. Muy buenas tardes o muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a tu programa, al análisis del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo, en un domingo, el live número 106 estamos cumpliendo en este día. Espero que te encuentres muy bien, espero que estés tranquilamente un domingo en compañía de tu familia, si es del caso. Y simplemente vamos, como tú ya sabes, a estudiar a ver qué es lo que nos dice el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Qué es lo que ha pasado desde el análisis de ayer que estuvimos viéndolo. Sin embargo, antes de comenzar, como tú sabes, tengo que leerte el descargo de responsabilidad. Parece que hay gente que no está atenta desde el principio. Tal vez se salta esta parte e incluso recibo insultos por los comentarios que me robé la estrategia. Yo pienso que no puedo robarme algo que es gratis. No sé qué piensas tú, si estás de acuerdo, déjamelo saber. Sin embargo, te cuento que soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime, al igual que tú. Así es que lo único que vamos a hacer en este caso es ir a estudiar, por lo que debes saber que no son consejos de inversión. Y si ganas o pierdes tus trades, es 100% tu responsabilidad. Espero que esté esto muy claro, y si me acompañas, pues bajo ese criterio, eres bienvenido al canal. Recuerda que si aún no estás suscrito, también puedes hacerlo. Estamos en una franca tendencia alcista en el canal. Vamos cerca ya de cumplir con los 10.000 suscriptores. ¿Lo ves ahí? Yo sé que sí. Muchas gracias a ti que te juntas a estudiar con tus amigos de ABC Bitcoin. Vamos a ver y saludarte en la parte del chat. Juan Pablo Márquez, sin falta, dice Bitcoin en 4 horas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Bitcoin. Está el amigo Daro, como siempre, acompañándonos. El Turco también está por acá, muchas gracias. Dice acá con la moneda en la mano, dice que está con el Fiat, creo, para comprar. O sea, está con Paco, el amigo Turco. Recuerda que también las frases y todo lo que copiamos, si tú quieres, del maestro Jaime, es producto de seguirlo ya bastante tiempo. Yo creo que toda la comunidad se ha quedado con esas frases, esos términos que son un tanto graciosos y que los vamos a utilizar para seguir estudiando, igual porque nosotros sabemos qué significan cada uno de ellos. Así es que vamos a seguir saludando. Lucas Rodríguez, Miguel Lima, Jorge Sánchez, MS está con Pocho y María otra vez desde Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarme. Carlos Martínez, Nuyen Liscano. Vamos a ver por acá. Dice Rubén Almaraz. Dice MDX. Bueno, ya vamos a anotar luego criptos. Miguel García. San dice. Marcos Villalba. Darío Campos. Nelson Cáceres. Carlos Sánchez. Está Koicho Yoshimiro. Pipeño dice también que me acompaña. Confirmó ya muy arriba en 4 horas, no, dice el amigo Pipeño. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Yo estoy muy agradecido porque también me vas dejando tu like. Siempre ya conocemos quiénes somos los que estamos estudiando siempre, día a día en el canal. Fíjate, yo estoy viendo algo raro está pasando aquí. Vamos a ver, estamos en el gráfico diario.
¿Recuerdas tú el análisis de ayer? Espero que sí. Y yo te decía que vamos a depender del gráfico, del cierre de la vela diaria de ayer, para ver si es que nos confirma o no el rebote en el gráfico diario. Y si tú te fijas, tenemos cierta absorción en la mecha diaria de ayer. Fíjate aquí. Prácticamente es una vela muy pequeña, pero es una pímbara a fin de cuentas. Y lo interesante que se ha presentado es hoy. Fíjate, este mechazo grande que nos está presentando. Si es que cerraría la vela ahí, sería interesantísimo. Porque tenemos ya bastante tiempo que el precio no ha podido romper esta zona, justo esta zona que te marqué en la miniatura. No sé si tú lo viste. Y que desde hace algún tiempo estamos mirándolo aquí en el canal. Yo ya te había dicho que esta zona, y la proyectamos para acá, esta zona que fue un área de negociación importante en el pasado. Recuerda que en el futuro no tiene por qué cumplirlo, pero aquí hay una gran negociación de bitcoins, y por lo que yo considero que esta zona va a ser complicada para que el precio de bitcoin la traspase tan fácilmente. Eso te había dicho yo, creo que el lunes o martes de la semana pasada. Y ya le está corriendo el tiempo a Bitcoin y el precio no han sido capaces de botarle. Obviamente, como tú sabes, en Bitcoin puede pasar cualquier cosa. Nosotros siempre vamos a protegernos del peor escenario. Ahora, ¿cuál es el rebote? ¿Cuál es el patrón de rebote que nosotros deberíamos ya estar viendo en este momento? Aquí es la pendiente negativa del ADX. Es lo único que nos falta para yo dejarte alcista en rebote a Bitcoin en este momento. Claro, obviamente alcista para seguir cayendo, porque así nos dice la estrategia. Pero fíjate tú, el mayor indicio que tengo es justamente lo que te acabo de comentar. En la parte de abajo yo tengo un ADX desde este punto hasta el día de hoy. Ese ADX con pendiente negativa, yo espero que sí lo alcances a ver. Estamos con ese ADX, justamente empezó con pendiente positiva y se da el rompimiento con fuerza de las medias móviles. Pero a partir de ahí, aunque se mantiene con el ADX con pendiente positiva, lo que indica fuerza, no han podido, el precio no ha bajado. Y estamos viéndolo ahí. Esa es la acción del precio que me indica que está bien. Bitcoin está bien en este gráfico diario. Yo pienso, según lo que estoy viendo, yo pienso que el precio de Bitcoin no tendría ya por qué retroceder más, bajo mi punto de vista. Sin embargo, esta pendiente positiva del ADX es la que no me deja todo el criterio, o como te cuento. Necesito ver esta pendiente que se gire para ya confirmarte esto para arriba. Pero que va a caer, yo creo que no. Al menos si cierra la vela diaria así como está, en esta zona se ven compras. O sea, que hay gente que está comprando, y cuando la gente compra, el precio sube, el precio no cae. Entonces eso es lo que te quiero decir. Esperemos el cierre que se dé en verde tal como está en este momento, o mejor, para mañana ver si es que tenemos ya esta confirmación del rebote. Pero bajista en este punto yo no le veo a Bitcoin. Eso para el gráfico diario. Y como siempre nosotros vamos a ver en el de 4 horas el punto de entrada, donde nos metemos al mercado. Eso es lo que nosotros queremos ver, porque hay mucha gente, como el amigo que estaba en el chat, que dice que está con los USDT listos para comprar. Pero recuerdas ayer el análisis que hicimos, nosotros estuvimos justo en esta vela, donde estaba realmente poco nivel de actividad aquí en esta parte. ¿Y qué es lo que yo te decía? Que le voy a dejar alcista en rebote a Bitcoin. Hizo un pequeño retroceso, porque aquí ¿qué pasó? Aquí hay gente que se mete apalancado, se mete en long, y los que mueven el mercado hacen un movimiento rápido, digamos, para liquidar los shorts. Entonces aquí liquidaron a toda la gente que se puso en long, perdón, a los longs, porque se pusieron así, fíjate, los apalancados desde aquí, y pusieron el stop. Tú sabes que si te apalancas mucho, el stop es pequeñito, o sea, el precio de liquidación más bien. Entonces aquí comieron carne, porque tenían de pronto liquidez en la parte baja, y como tú ves en este momento,
bueno, hace varias horas se confirmó este patrón de rebote. Direccionalidad bajista con pendiente, direccionalidad alcista con pendiente negativa de la DX. Entonces esto es un rebote a la media, como tú sabes, y ya lo hemos trabajado, rebote a la media para seguir cayendo. Eso es lo que nos dice la estrategia. Por lo cual, yo no sé si alguien estaba, porque esto fue rápido, yo no sé si es que alguien estuvo aquí atento para hacer una compra en la parte más baja, porque yo te digo, yo compré justo acá. Luego del streaming yo compré justo por esta parte. Sí, entonces en este caso yo creo que ni siquiera tengo el espacio para poder proteger el trade. Estoy solo con un 2% prácticamente sobre el precio de entrada. Ahora lo que hay que hacer, si tú me dices compramos o no compramos, por supuesto yo creo que ya aquí no es una zona de compra. Por estar acá, fíjate, estamos cerca de la zona de peligro, que es la media móvil. En la media móvil nosotros no compramos. Aunque le quede desarrollo, fíjate tú que le queda desarrollo todavía a este patrón de rebote. En teoría sería hasta la zona de volumen para seguir cayendo. Pero como esto yo no sé, lo único que yo sé con la estrategia es detectar mis mejores zonas, dónde entrar al mercado y dónde no entrar al mercado. Entonces, justamente esta parte donde está el precio en este momento es una zona para no entrar. Habría que haber estado un poquito antes para, si tú quieres proteger, aunque está muy cerca, como te digo, proteger. Espero que alguien haya entrado acá y pueda proteger con un mayor margen. Ahora, ¿qué pasó? Ven esta velita. Y me consta porque yo siempre los ando leyendo ahí en el grupo de Telegram, aunque no me vean, yo siempre les estoy leyendo. Y cuando estaban aquí se ponen en short. Aquí empiezan a vender y le están mandando. Cuando llega a esta parte se da la vela roja y ya sonaron con los 30k, otros 17k y así. El sentimiento del mercado por la velita es impresionante. Y otra cosa que me preguntan que qué pienso del precio, que qué va a hacer, y obviamente el análisis se hace para una proyección, el de 4 horas para 24 48 horas. Entonces si me preguntas tú mañana, en la mañana, qué pienso del precio de Bitcoin, voy a pensar lo mismo que está aquí, o sea, no voy a pensar nada más. Entonces esa es mi proyección de Bitcoin para este momento. Compras no, debió haber sido antes. Ahora dice, y el que tiene los dólares listos y cómo o dónde compro. Yo pienso que estamos en una zona peligrosa del precio. Para tener mayor convicción, a mi criterio, deberíamos comprar cuando el precio rompa esta zona y apoye por acá. Aquí sería la zona de compra ideal sobre el punto de volumen importante. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a poder minimizar el riesgo simplemente. Eso es lo que yo haría en el caso, como te digo, yo estoy comprado una parte aquí, pequeña por cierto, y esperando el desarrollo del precio simplemente. Dice acá el amigo turco, dice, Bitcoin en una hora es bajista. En una hora es bajista. Bueno, en una hora casi yo no lo reviso prácticamente. Y no es bajista el precio de Bitcoin. No le veo bajista. Me gusta cuando el precio se está poniendo por encima del punto de volumen. A mí me gusta. Aunque ya tiene cierto desarrollo aquí. Me gusta lo que estoy viendo con el ADX. Sí, o sea, con todo el riesgo que implicaría, aquí valdría ponerle un stop loss. Si tú quieres, aquí una entrada de alto riesgo aquí. No sé, con un 7 tal vez. Alto riesgo ahí una entrada, inclusive apalancado si tú quieres. No recomiendo eso obviamente porque ser un canal público no te puedo decir que vayas apalancado. Pero si tú sabes hacerlo, yo pienso que más opción tiene para arriba que para abajo, si me preguntas a mí. Eso para Bitcoin. Dice acá, lo ves ahí, dice Christopher Rustrian. Si es que eres nuevo en el canal, te agradecería que te suscribas porque todos los días estamos haciendo este tipo de análisis, aplicando la estrategia que aprendemos de Jaime. Recuerda que él tiene 7 años de experiencia según nos lo ha contado. Y yo voy apenas con 2 años y un poco más. Entonces espero que te sirva de algo como para que tú estudies. Para que el proceso de aprendizaje
sea un poco más rápido del que me ha tomado a mí. Yarismey Venegas dice T-Fuel en diario y semanal. Bueno, dice Ethereum va adelantado al movimiento de Bitcoin, dice Jesús Bogado. Voy a anotar T-Fuel de la amiga y vamos a ver a Ethereum, dice, déjame ver. Ethereum está adelantado. Capaz que empezó a subir porque no estaba tan adelantado que digamos. ¿Dónde está Ethereum? Aquí está. Está en el rebote igual. Yo lo veo igual a Bitcoin. No le veo adelantado, la verdad. Le veo igual. En este caso. El mismo análisis. El amigo Roberto Ruiz Mendoza dice que nunca le mando saludos. Dice, bueno, un abrazo al amigo Roberto. Muchas gracias por ese afectuoso saludo. Eduardo Gal dice Litecoin en semanal y mensual. Parece que ya vimos esos análisis. Le voy a anotar. Semanal y mensual, dice. Vamos a ver Celo, XTZ, MDX, pero el amigo quiere en Huobi. No sé, hay alguna diferencia con Binance, pero no creo que... Yo creo que si sube en Huobi, sube en Binance. Y si baja, igual baja. Creo yo. Bueno, el amigo Daro le está dando un mensaje ahí. Dice que dejen su like. Y me uno al pedido. Muchas gracias. Dice acá, One2 quiere algo y Ross. Algo y Rose. Vamos a ver estas criptomonedas en primera instancia. Esperemos que tengan algún patrón diferente a Bitcoin. Si es así, habría algo de información para estudiarle un poquito más. Y si no, pues estaría igual que en Bitcoin. Yo creo que es el mismo patrón de Bitcoin, el mismo rebote. Y en el diario estamos justamente esperando la confirmación del rebote. Y aquí está en el diario. Espero el cierre de la vela. Pero si tú te fijas, ya tengo girado el ADX y la direccionalidad alcista. Entonces, quitando este análisis, vamos a ver. En el diario, como te digo, esperar la confirmación. Y esto sería el rebote para seguir cayendo. En el diario me gusta este T-Fuel. Muy bien, esperemos que sí cierre la vela. Y si cierra un poco más arriba, mejor. T-Fuel alcista en el diario. Muy bien. Vamos a ver a Ethereum. Bueno, ya vimos Ethereum, es igual que Bitcoin. Vamos a ver Litecoin, me dicen. Litecoin. Acá está Litecoin. En el semanal, dice. Litecoin en el semanal. Vamos a ver el semanal. Litecoin. Alcista. En teoría sería una zona de compra en el mensual. Porque esta es una tendencia alcista. Y acá, este es el movimiento que tendría que darse. Ahora fíjate tú que está con una pendiente negativa del ADX por debajo del punto 23. Y podría desesperarte aquí un poco, porque podría ser un rango, pero al final yo creo que va a ser alcista en el gráfico semanal. Fíjate tú el recorrido que le falta todavía al monitor y me baso en eso, la verdad, en este momento, para el análisis mensual. En teoría es el mismo análisis de Bitcoin prácticamente. Vamos a ver en el diario. En el diario va a ser igual, necesitamos este patrón de rebote que se confirme. Aquí está un poco feo porque estamos debajo del punto de control. Y aquí tendría que darnos la direccionalidad del ADX, la pendiente negativa para verificar el patrón de rebote. Pero si el mercado o Bitcoin hace el rebote, también Litecoin va a hacer el rebote. Entonces, no tiene vida propia Litecoin prácticamente. Esperemos a ver qué hace Bitcoin. Yo aquí, por este ADX no me gusta. No me gusta este ADX que está agarrando pendiente positiva. Sí. Pero acá déjame ver. Bueno, también tiene la absorción que tiene estos retrocesos, estos mechazos, esas velas pin bars. Por lo que tal vez sí se confirme también el rebote. Junto con Bitcoin va a rebotar esta criptomoneda a la zona de volumen. Entonces, esperarle a Litecoin que nos confirme
ese patrón. Vamos a ver. Celo dice, parece que estaba bien esta cripto. Ajá, correcto. Nosotros estamos esperando el retroceso en Celo porque te decía que es alcista. Tiene una tendencia alcista desde aquí. Estamos en el diario y cada retroceso va a ser para comprar más. Y ahí está el análisis. Nunca compramos cuando ya se desarrolla el monitor. Sí, entonces esperar el retroceso en Celo. Todavía no. XTZ. Vamos a ver Tesos, cómo estaba. Sí, decíamos que no se compra ayer y justamente está retrocediendo. Y aquí con esta pendiente negativa del ADX y este monitor no me da confianza todavía. Y estamos en la parte alta, entonces ¿compras todavía? No, yo esperaría el retroceso, la verdad. Aquí incluso posteriormente se podría formar una divergencia y hay que estar atento. Aquí cuando retroceda este monitor, vamos a ver, esperemos que sea sobre la media para con mayor seguridad, con un filtro más, incorporarnos a Tesos alcista en el diario. Es alcista sin entrada. MDX. Pero este le quiere en Huobi, me decía que quiere. MDX. Sí, MDX se nos fue, MDX al piso. No sé qué le pasó. A ver. Sí, aquí tenemos esta absorción por la parte baja y me parece interesante. Aquí yo creo que sí va a confirmar el rebote cuando se gire esto y el ADX nos dé la pendiente negativa. Obviamente con la confirmación comprarás más caro para operar este rebote a la zona de volumen para seguir cayendo. Recuerda, cuando ya está debajo de las medias móviles y del punto de control, lo único que podemos pretender operar o lo primero que vamos a operar es el rebote. Sí, eso es lo que yo te cuento para MDX. Vamos a ver algo. Me parece que MDX ayer le dejamos para esperar un poquito más y creo que ya está, va a confirmar la entrada en MDX. Vamos a ver a Algorand. Sí, también te decía en Algorand, si tú recuerdas, que le esperemos un poquito más porque este valle rojo estaba empezando apenas y que quería ver que se baje un poco más este ADX y lo estamos consiguiendo. Hay que esperarle un poquito más para que nos dé esa mejor entrada. Ahora, si tú te fijas aquí, en este día esta absorción es grande. Y probablemente de aquí se vaya To The Moon y no nos dé el chance de comprar. Pero eso no lo podemos ver. Si queremos la confirmación, vamos a tener que comprar más caro, más adelante. Entonces, hay zonas de arriesgar, pero ahí fíjate tú si es que te compensa el stop loss. O lo que hicimos en alguna ocasión es como el 20%. Yo creo que no. Lo que hicimos en alguna ocasión es comprar aquí una parte y otra parte cuando esté cerca de la media. Porque de eso no estamos seguros. Pero todavía tiene un cierto desarrollo para abajo. Todavía un poquito más. Entonces podrías hacer eso en Algorand. Porque recuerda que es alcista la tendencia. Y eso es lo que nos interesa al fin y al cabo. Vamos a ver a Ross. ¿Qué dice Ross? Fíjate tú. Aquí, igual que en Algorand más o menos, pero aquí está haciendo soporte la media móvil. Entonces a mí me gusta este patrón de Ross, que decíamos que le vamos a esperar sobre la media. Ahí está el análisis anterior. Y en este momento está sobre la media apoyando. Y yo creo que tiene una entrada. Ahí es donde nosotros podemos arriesgar. Déjame ver el stop loss de cuánto nos queda. Es un tanto grande, un 15% más o menos de stop loss. Pero yo creo que sí, es una zona donde podemos arriesgar ahí. El amigo me ha dejado un super chat, el amigo Koichi Yamashiro Gibo. ¿De dónde es el amigo Koichi? Bueno, quiere ver a Won en diario. Vamos a revisar Won. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Dice Won en diario, déjame verle.
Harmony, parece que estaba bien también. Le dejamos retrocediendo, si no estoy equivocado, la semana pasada. Sí, fíjate tú. En este caso, Harmony está en este momento apenas está, ¿cómo te digo? Está confirmando el patrón en la parte baja. Y fíjate dónde está el precio. El precio está ya en un... Ya subió un 36% el precio. Entonces, la idea con la criptomoneda anterior que revisamos, que era Rose, está justo en esta parte, sin confirmación. Entonces, por eso te digo que es una zona de riesgo. No tenemos la confirmación, pero tendríamos el mejor precio en teoría. Fíjate tú, cuando confirma el precio está imposible de comprar ahí. O sea, no es una zona de entrada aquí. Tenemos casi un 40% de stop loss. Es imposible comprar a won en ese punto. Incluso aquí lo que podríamos hacer es esperar el retroceso en 4 horas. Aquí está rompiendo la zona de volumen importante. Y cuando retroceda, ahí incorporarnos al movimiento de Harmony. Ahora, si tienes Harmony, yo creo que debes ir protegiendo el trade, subiendo el stop loss según tu riesgo, cómo te vayas acomodando. Es alcista la criptomoneda. No digo que vaya a caer, pero no es una zona de compra. Entonces, como sabes, con la estrategia nosotros aquí no tenemos zona de compra. Era un poco antes. Eso para Want y para el amigo que me dejó ese super chat. Vamos a ver qué es lo que nos comentan por acá, mis amigos. IOTA, cierto que IOTA no habíamos visto bastante tiempo. Vamos a ver a IOTA. Sushi también quieren por acá. Atom y AXS dice. Vamos a ver. Vamos también con HBAR. Perfecto. Sebastián Leiva dice que es nuevo suscriptor desde México. Se une a la comunidad de México de los estudiantes de la estrategia. Muchísimas gracias por juntarte al canal, porque de esa manera vamos creciendo y también llegamos a más personas. Vamos a ver Solana también. Vamos a ver Link y de una vez la más solicitada, ADA. Parece que ADA ya la analizamos diario. Vamos a ver. Entonces empezamos con IOTA. Permíteme un segundo, por acá me acomodo. Ok, ¿cómo estamos con IOTA? ¿Qué pasó con IOTA? El diario en primer lugar, vamos a verle. Es alcista IOTA. Sí. Tiene los máximos, los mínimos cada vez más altos. No es que aquí se ha detenido, pero también tiene máximos más altos. Entonces la tendencia es alcista, sin confirmación en este momento, pero si Bitcoin hace el movimiento que sabemos que estamos esperando, esto va a ser alcista y creo que el primer movimiento va a ser en rebote. Entonces esperar la direccionalidad aquí en IOTA. Vamos a ver si en 4 horas tenemos algo interesante. Yo creo que va a confirmar en las próximas horas. Yo creo que es una zona de arriesgar aquí el rebote en IOTA. Rebote para seguir cayendo. Tú sabes que eso siempre es así. Aquí estamos en zona de arriesgar. Déjame ver el stop loss. ¿Cómo nos queda en IOTA? Nos quedaría de un 10%. Creo que es manejable el stop loss. Y si es que llega al punto de control, pues efectivamente ahí podríamos hacerle un trade a IOTA. Ok, me parece que está por confirmar aquí. Si tú, como ya sabes la estrategia, aquí la direccionalidad, el monitor, la direccionalidad del ADX para abajo. Y aquí incluso tenía, bueno, tiene una divergencia alcista, fíjate. Aquí estamos con esta divergencia y el resultado se va a empezar a darse. Entonces yo creo que sí, vamos a poder operar ese rebote en IOTA. Muy bien, vamos a ver a Sushi. Sushi Swap. Vamos a ver qué tiene Sushi de nuevo. Mira tú, rebotó con fuerza. Parece que Uni hizo lo mismo hoy. Y lamentablemente zonas de compra ya no son. Aquí en este momento lo que esperamos es el apoya para ver si nos incorporamos al movimiento.
Cuando rompe ya es un buen indicio, pero zona de compra no. Tocaría esperar el retroceso ahí. Para Sushi, vamos a ver a Atom. A Atom le dejamos sin opción de compra porque estaba retrocediendo, si mal no recuerdo. El día de ayer, 4 horas, vamos a ver el diario. Sí, se mantiene por la parte alta, confirmado el patrón de retroceso y a esperarle sobre la media. Y yo con este patrón en el diario no compraría, aunque tenga entrada en 4 horas, yo prefiero operar otra criptomoneda. Esto para Cosmos Atom. Vamos a ver a AXS. Creo que está igual que Bitcoin, AXS. A ver, déjame ver. Sí. Perfecto. Yo creo que es alcista AXS. Fíjate tú, igual está haciendo todo el mercado. Está teniendo esta vela diaria que nos daría un buen filtro para poder decantarnos por la probabilidad alcista. Al quedarse el precio por encima de las medias, yo te voy a dejar alcista. No me queda otra, porque bajista no es. Sí, entonces fíjate tú que pasa toda la zona de peligro. El precio si bien retrocede un poco, pero no es que cayó. Fíjate, desde aquí. No es que se desplomó y se fue. Entonces se quedó el precio en este momento encima de las medias móviles. Eso para mí es una buena señal. Y el cierre diario también sería la buena señal. Todavía acá le falta un poquito el desarrollo del monitor y la parte verde en teoría también. Entonces parece que vamos bien en AXS. Le dejo alcista también. Recuerda que es el gráfico diario. Vamos a ver HBAR, que ya había tiempo que no revisábamos HBAR. Perfecto, yo le voy a dejar alcista. Esperábamos este retroceso a la media, justamente ha llegado a la media. No tenemos la confirmación, pero yo creo que es una zona de arriesgar. Y el stop loss te queda un poco grande, si es cierto, calcúlale ahí para que puedas arriesgar. Yo creo que es alcista, le dejo alcista a Hedera Hashgraph, sin confirmación obviamente, porque recuerda que si confirma el precio estará por acá más o menos. Entonces hay que tomar el riesgo en algunos puntos del mercado, y pienso que en el diario va a cerrar así la vela de Bitcoin, y con eso nos daría un filtro más, como te cuento. Vamos a ver a Solana. También estuvo, fíjate tú, le dejamos alcista y no tenemos por qué cambiar no está la confirmación, de acuerdo, pero es alcista el precio. Alcista Solana. Vamos a ver Link. Esperemos que Bitcoin haga lo que pensamos y toda la próxima semana estaríamos con buenos trades para poder meter el diente al mercado. Mismo análisis de Bitcoin en Link. Mismo análisis. Y aquí va a confirmar el patrón alcista. En rebote en primer lugar. Entonces por eso te dejo una flecha más pequeña. Porque aquí va a ser patrón de rebote con ADX con pendiente negativa. Pero alcista al final. Sí. Link. Vamos a ver a ADA. ADA en el semanal me han pedido, pero recuerden que ya se hizo ese análisis, ese no cambia. Y está peligroso Cardano en el semanal. Entonces hay que estar ya precavido con ADA en el gráfico semanal. ¿Dónde está? Acá. En el diario inclusive creo que es alcista. Sí, ADA se mantiene sobre punto de control y bajista no es. Así es que te dejo la probabilidad todavía alcista. Ahora que si el precio no sube hasta que este monitor toque el punto cero, como ya sabemos, si se queda por aquí hay que cancelar. Eso para ADA. Aquí en el chat parece que estamos bien activos. Si es que es así, por supuesto, déjame tu like. Vamos a ver con cuántas personas y cuántos likes tenemos. Siempre te pido el like, pero a veces hay gente que no me quiere dar el like. O si en su defecto me quieres dar un dislike, también te agradezco bastante, porque sé que hay muchas cosas que mejorar
y en eso estamos trabajando. Y fiel a copiarle al maestro Jaime, voy a darme like yo mismo. Así es que muchas gracias por dejarme. Recuerda que es gratis, yo te agradezco bastante. Vamos a ver en la parte del chat si es que tienen alguna otra pregunta. Dice OGN, parece que OGN vimos toda la semana pasada, pero vamos a ver a OGN. Perfecto. Dot también quiere. Dot era alcista, no sé qué pasó con Dot. Dot era alcista en el diario. Dice acá, triple like, dice para el video. Muchas gracias. Ya está anotado Dot, mi estimado Roberto. Luna, sí, Luna también la dejamos retrocediendo. Vamos a ver si es que ya podemos meterle el diente. GRT también me piden. Bake. Vamos a ver a Bake. EOS. AVAX. Y HT. Perfecto, tengo estas criptomonedas. No sin antes déjame recordarte que tengo una lista de reproducción donde puedes tú aprender toda la parte básica de la estrategia. Es el material que tú de pronto, si estás empezando a seguir a Jaime, no sabes dónde encontrarlo. Así es que si conocen a alguien que quiera estudiar la estrategia, no sería mala idea que le compartas la información. Y juntos vamos a ir creciendo, porque hay mucha gente que quiere esta información y no, en el canal de Jaime no está. Por ahí hay alguna cosa, pero así como yo la tengo estructurada, no tiene. Son 15 videos con la parte importante, directo lo de la estrategia, lo que Jaime enseña. Sí, es una recopilación personal que yo he hecho y es totalmente gratis para todos los amigos del canal. También recordarte que tengo un link de afiliado de Binance, con lo cual si te creas tu cuenta vas a apoyarme indirectamente para el contenido del canal. Y también vas a tener el 20% de descuento en tus tarifas de trade y el 10% para futuros. El 20% es para spot. Y yo muy agradecido por si gustas crearte tu cuenta. Ok, vamos a ver a OGN. ¿Cómo estamos con OGN? En el gráfico diario. Decíamos en días pasados que lo que no nos gustaba era que estaba debajo del punto de control. Aquí, si es que Bitcoin confirma el rebote, yo creo que OGN también. Necesitamos ver la pendiente negativa del ADX. Y aunque esté debajo del punto de control, yo te dejaría el rebote. El primer movimiento en el diario. Sí, depende de Bitcoin, como tú sabes. Todo el 90% del mercado. Dice el rey del short long, dice. Saludos y ganemos harto, dice. Saludos al nuevo administrador de Telegram. Sí, muchísimas gracias al amigo Benny. No les conté que tenemos un grupo de Telegram con más de 2000 personas que estamos estudiando ahí la estrategia todos los días. Nos quitamos dudas. También nos reímos bastante, te cuento. Es para pasar entretenidos y aprendiendo. Entonces, si gustas juntarte con nosotros, tienes un link en la descripción de este video, más o menos por la mitad. Ahí dice link del grupo de Telegram ABC Bitcoin. Así es que estás cordialmente invitado. Sin embargo, te recuerdo que no es un grupo de señales, es un grupo de aprendizaje. Y básicamente aprendemos y nos divertimos en ese grupo. Estás invitado. Dice acá, a ver dónde estábamos. Con OGN te dejo el primer movimiento en rebote. Si es que Bitcoin también confirma el movimiento que pensamos en rebote. Vamos a ver a DOT. DOT también me están pidiendo. Parece que estaba alcista DOT. Déjame chequear. Algunas se me confunden, pero sí, justamente habíamos dejado el análisis anterior. Fíjate tú, alcista DOT, no tengo por qué cambiarle. No tenemos tampoco por la parte baja la confirmación, pero lo mismo de la otra criptomoneda. Si es que esperas la confirmación, vas a comprar a DOT por los $32. Sí, un poco más caro. Entonces, si tú decides comprar, recuerda que también es tu decisión, pero es lo que yo te puedo contar. Alcista DOT. Vamos a ver a Luna. Luna estaba retrocediendo en días pasados. Fíjate tú, estábamos en la parte alta, zona de no compra.
aquí como que no hay mucha gente interesada en Luna todavía. Y fíjate, la ADX le tenemos casi cerca del punto 23. Yo me esperaría un poco porque no es la zona ideal de compra en ese punto. Yo me esperaría el retroceso a la media para ahí más o menos verle. Y cuando tenga un valle rojo desarrollado, ver mi patrón de compra. Me falta el patrón de compra aquí en Luna. Todavía en el gráfico diario pienso que puede retroceder y darnos un mejor precio. Pero ¿es alcista? Sí, sí es alcista. Sin opción de compra en este momento. Vamos a ver GRT. Estamos esperando el rebote igual. Aquí ya se dio la direccionalidad alcista. Nos falta, como en Bitcoin, la pendiente negativa para operar el rebote en GRT. Y está interesante, fíjate, porque es lo mismo que Bitcoin. Aquí se ha dado una zona importante de rechazo del precio. Y esperemos que Bitcoin haga lo suyo. Y GRT hará su rebote también. Igual. Vamos a ver a Bake. Bake había retrocedido bastante, si mal no recuerdo. Y también estamos con el rebote. Fíjate aquí que ya tenemos un desarrollo de un 50% aproximadamente del monitor. Y el ADX todavía no se gira. Esperamos que para los próximos días nos dé este patrón de entrada, que solo nos falta que se gire el ADX para poder operar el rebote. Y este rebote de Bake no es pequeño, fíjate, aquí estamos hablando de casi un 30% en el rebote de Bake. Entonces va a estar interesante. Si quieres sin confirmación entrar, yo creo que es la zona donde puedes arriesgar. Estamos en el gráfico diario, recuerda. Y en el diario un 10% yo creo que estaría bien. Yo creo que sí. Recuerda que si sale mal simplemente pierdes tu stop loss y no hay de qué preocuparse, porque la gente pierde un stop loss y está llorando. O sea, yo creo que no debería ser así. Si es que tú sufres por un stop loss, deberías ver el último video que publicamos, el video 15 de la lista de reproducción. Ahí hablamos bastante sobre la gestión del riesgo. Dice, quiere Tefuel en semanal, dice acá la amiga Yarismey. Vamos a ver en semanal. No hay problema. Parece que no te leí. Parece que solo lo hicimos en el diario. Déjame ver, acá está. Tefuel, ¿dónde está? Acá está. Vamos a verle en semanal, Tefuel. Y yo le veo alcista en el semanal. Sí, en el semanal alcista. Fíjate tú, toda esta zona. Aquí están comprando. No dejan caer el precio, están comprando. Y lo interesante es que la gente que compró desde que estuvo muy barata, hay bastante gente que invirtió aquí y no han vendido, no están vendiendo, fíjate tú. El precio se ha sostenido, está, yo creo que un 95, me atrevo a decir un 95% desarrollado este patrón de retroceso. Y aquí yo le veo muy bien a Tefuel. La verdad es que me gusta en el semanal, como para diciembre más o menos estaríamos viéndole el resultado, que no sería poco, te cuento. Yo creo que está muy bien Tefuel en el semanal. Ok, vamos a ver a EOS. EOS me han pedido. Recuerda que en el semanal ponerle un stop loss ya te queda grande y enorme también. O sea, eso también tienes que tener presente. Ahora, si confías en el proyecto, porque en el semanal ya vamos por proyecto también. Sí, entonces, ahí fíjate tú, me parece bien a mí eso. El proyecto también es bueno, bajo mi punto de vista. Vamos a ver en el diario, estamos en EOS, perdón. EOS para arriba en rebote, nos mantenemos, a ver, déjame ver, se movió el punto de control. Ajá. Sí, el rebote es lo que vamos en primera instancia, a operar justamente. Igual que las demás criptos, simplemente actualizamos. Y ahí, el rebote es lo que vamos a ver. Si es que se nos gira ya este ADX. Eso en el diario para EOS. Vamos a ver a AVAX. AVAX creo que está muy alcista. Y no creo que hubo oportunidad de meterle el diente en todos estos días que le habíamos revisado. Es precisamente, fíjate tú.
Nosotros estamos esperando el retroceso acá para unirnos a la fiesta de AVAX, porque es una tendencia alcista. Simplemente esperarle que se dé todo el retroceso y ver la opción de incorporarnos a la alza en AVAX, pero en este momento no es una zona de compra. Vamos a ver HT, el Huobi Token. Vamos a ver en Huobi. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con HT? Se desplomó el precio. Justamente aquí es para lo que sirve el stop loss. Fíjate tú cuánto cayó desde el último análisis. Casi un 50% de HT. Terrible. Aquí tiene fuerza y direccionalidad bajista. Obviamente si rebota el mercado va a rebotar, pero no sabemos si es a partir de ahí o a partir de acá. Hay que estar atentos con la confirmación del patrón. Aquí sí, fuerza bajista en HT. No le veo entrada en este momento. Déjale que caiga, que se detenga. Y por supuesto luego analizarle para operar un rebote lo primero. Dice acá. Vamos a ver estas. Dicen BNB y Dash. Recuerda que el like es gratis. Te toma un segundo dejar un like y al canal le sirve bastantísimo. Vamos a ver a BNB, lo vimos me parece ayer y tiene lo mismo de Bitcoin, entonces no creo que haya cambiado el día de hoy. Sí, tenemos el rebote que vamos a operar. Aquí lo mismo, el mismo análisis de Bitcoin para BNB. No hay a dónde irse. Y Dash, y yo creo que estará muy parecido. Veamos a Dash. Sí, lo mismo, el mismo patrón, el ADX con fuerza, esperando que se gire para que confirme el rebote, al igual que Bitcoin. Sí, eso es lo que te puedo comentar en este domingo. Muy contento de que estés conmigo. Regálame tu like, recuerda suscribirte al canal si es que aún no lo estás. Y por supuesto, yo pienso que nos estaremos viendo, Dios mediante, el día de mañana. Muchas gracias por tu apoyo y estaremos viéndonos. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tu rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste.